Buenas tardes para todos, mi nombre es Macarena, apellido Marinoni y soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. En este video lo que voy a mostrar es cómo construyo las tablas de frecuencias utilizando datos proporcionados por la cátedra y lo que es RStudio. Además de verme y escucharme, están viendo mi pantalla donde en el lado derecho podemos ver los datos crudos sobre los cuales voy a trabajar y en el lado izquierdo tenemos lo que es la interfaz de R, que es la herramienta que vamos a utilizar. En particular, respecto a los datos, tenemos tres columnas, que son las tres variables que vamos a trabajar a lo largo del video. Uno de ellos es nivel experiencia, que es una variable que nos indica la jerarquía de la persona, en particular, que genera el dato. Luego tenemos la variable ticket soportes y por último tenemos la variable tiempo conexión, que es una variable que viene a contabilizar tiempo, es una variable continua. Lo que voy a ir haciendo es ejecutar paso a paso o en distintos bloques del script y comentar en cada uno de ellos qué es lo que hace y cómo trabajamos con las variables. El primer paso, tengo todo el código comentado. Primero porque es una buena práctica y segundo porque me ayuda, tengo también la práctica anterior abierta. Esto me ayuda para recordar después qué es lo que hace cada parte del código y además me sirve de soporte cuando puedo reutilizar algún bloque de código. Por ejemplo, en la práctica de variables nominales, al principio del código utilicé la librería y ya luego para las próximas variables que tenga que trabajar con la misma librería, lo único que hago es reciclarlo. Y es por eso que a lo largo del script se puede ver que todo tiene comentado, en muchos casos, numerados los pasos y en otros casos también una breve explicación de qué es lo que estoy haciendo en esa parte. Bien. Arrancamos entonces con lo que es la parte de la librería. ¿Qué es lo que hago con esta parte? Utilizo, disculpe la pronunciación, pero es readxl, que lo que me permite es leer el archivo de Excel sobre el cual quiero trabajar, que lo tengo alojado en uno de los discos de mi computadora, de mi PC. Luego, a medida que avanzo y ejecuto lo siguiente, vemos en este bloque que tenemos entre las líneas 19 y 22, lo que hacemos es, a través de Field Choose, seleccionar el archivo, se abre esta ventana emergente, donde me permite navegar en los discos de la computadora en la cual estoy trabajando para seleccionar cuál es el archivo con el cual quiero trabajar. En este caso, como decía al principio, vamos a trabajar con el proporcionado por la cátedra para la última práctica. Continuamos ejecutando el código para poder acceder a los datos, asignarle una variable para trabajarlos y luego lo que hago con la parte del código que está en la línea 22, que es field names de datos, lo que hago es poder ver en consola cuáles son los encabezados de columna que tengo en el crudo. Si bien en esta oportunidad también lo estoy visualizando en paralelo, siempre es recomendable, o al menos a mí me resulta sumamente útil poder imprimir solamente los encabezados de columnas, más que nada por una cuestión de cómo están nombradas las variables o lo que luego voy a utilizar como variables en los datos y así evitar que me genere algún tipo de error en el código, que a veces por un acento, un espacio, alguna cuestión al momento de tipear los nombres de las variables puede generar que el script no funcione y el código no corra como debería. Bien, continuamos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el nivel de experiencia, que es una variable ordinal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las tres variables? Es calcular y armar las tablas de frecuencias de cada una de ellas. En particular, para esta variable que es ordinal, tenemos que tener en cuenta el orden de la jerarquía de los puestos de las personas, que como se indica en la consigna es junior, el más bajo, luego está el puesto o la jerarquía semi-senior y finalmente senior. Bien. Lo primero que vamos a hacer con este bloque de código que estoy ejecutando en este momento es definir el orden explícito de las categorías que están en la columna del Excel y lo vamos a convertir a un factor ordenado. Acá, en particular, lo que tengo en la fila 36 del código es algo así como una buena práctica que comencé a implementar después de haber leído el material de la cátedra, haber visto algunos videos y apoyarme en inteligencia artificial para resolver errores que me iba dando el código al momento de ir escribiéndolo, que simplemente lo que hace es quitar los valores en blanco que generan error o los no aplica, que a eso se refiere el DNA, los quita en el caso de que existan. Por lo mismo, para evitar que se genere algún tipo de error en lo que es la ejecución del código. Bien. Luego, en el bloque siguiente, lo que hacemos es, primero, calcular las frecuencias, voy a correr todo el código junto y luego lo comento. Bien. Calculamos entonces a través de table la frecuencia absoluta, a través de CumSum la frecuencia acumulada, respetando siempre el orden. Luego con PropTable calculamos la frecuencia relativa y luego nuevamente usamos CumSum para calcular la frecuencia relativa acumulada. Y con este bloque que tenemos en esta parte, armamos la tabla en sí, respetando en esta parte que tenemos al final, donde le aplicamos la función round, a 4 decimales, respetando la práctica que veníamos haciendo, donde queremos ver la frecuencia relativa y la relativa acumulada con 4 decimales. Finalmente, en este bloque que ejecuta a continuación, lo que podemos ver es, o imprimimos en realidad por consola, la tabla final con el resultado que estábamos buscando, donde podemos ver para cada una de las categorías tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la relativa y también la relativa acumulada. Siempre es importante verificar en la última fila que la relativa acumulada de todos los intervalos o de todos los bloques o las líneas de la tabla acumulen el 100% de los datos, porque de no ser así hay datos que no estamos considerando y eso puede ser un error. Bien, seguimos ahora con lo que es la segunda variable, que es una variable discreta y es lo que vemos en el Excel como la columna del medio, la segunda columna, que son los tickets de soporte. En este caso, de nuevo, vamos a calcular las mismas frecuencias, solo que nuestra tipología de variable es diferente.
Siguiendo la misma metodología, lo primero que vamos a hacer es, bueno, acceder claramente a esos datos y luego vamos a calcular la frecuencia absoluta para cada uno de ellos. Calculamos a través de CumSum la frecuencia acumulada, utilizamos PropTable para calcular la relativa y finalmente volvemos a utilizar CumSum para calcular la frecuencia relativa acumulada. En el bloque siguiente, genero, ordeno la tabla y nuevamente con un print de esta nueva tabla que creamos, lo que hacemos es visualizar por consola la tabla de frecuencias completa. Al igual que en la anterior, tenemos en la primera columna la frecuencia absoluta, luego tenemos la acumulada, luego tenemos la relativa y finalmente la frecuencia relativa acumulada. Igual que decía antes, al final de la tabla siempre tenemos que revisar o confirmar que estamos acumulando el 100% de los datos de la tabla. Por último, nuestra tercera y última variable, que es tiempos de conexión, es una variable continua que contabiliza minutos en particular. En esta variable, a diferencia de las otras, tenemos que aplicar la regla de Stark, porque como se trata de una variable continua, sabemos que entre número y número entero existen infinidad de valores, por lo que la vamos a trabajar un poco diferente a las anteriores. La primera parte es similar, accedemos a lo que son los datos, en particular acá, por cómo está enunciada la consigna, no recuerdo bien, yo le estaba pidiendo al código que acceda a la columna tiempo y en bajo conexión y en bajo 1000 de minutos, y en realidad esa columna no se llama así, entonces me generaba error. Lo detecté con el print de los encabezados de columnas que utilicé al principio y a partir de eso es que lo voy a mantener porque, como decía al principio, a veces no nos damos cuenta y un pequeño espacio, una letra de más, una letra de menos o no sé, un tilde puede generar que se cree un error en el script y que no avance. Bien. Continuamos. Bueno, respecto a lo que es la regla de Sturge, lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de clases óptimas que vamos a utilizar. Eso es lo que hacemos aquí con estas dos líneas, la línea 89 y 90 en nuestro código. Luego calculamos el rango y la amplitud para cada una de esas clases y de esa manera nosotros vamos a poder identificar los rangos o los intervalos con los que tenemos que trabajar. A través de la función sec, lo que hacemos es limitar las clases que estábamos generando anteriormente. Y luego lo que vamos a hacer es construir o clasificar efectivamente nuestros intervalos, respetando siempre la convención en la cual los intervalos tienen que ser cerrados hacia la izquierda y abiertos hacia la derecha. Para eso utilizamos la función cat y sobre todo para la parte donde indicamos que el intervalo tiene que ser abierto a la derecha, es que utilizamos al final de la línea de código que right sea igual a false. De esa manera podemos construir finalmente nuestros intervalos. Luego, sí, utilizando table, CUSUM, PropTable y CUSUM nuevamente, construimos o calculamos lo que son las frecuencias y con el bloque siguiente que tenemos entre las líneas 107 y 113, lo que hacemos es construir la tabla. Al final, nuevamente con el código o la línea de código donde pedimos que se imprima por consola, podemos ver que ya tenemos la tabla para esta frecuencia en particular. Las tablas de frecuencia se interpretan, le dedico unos minutos solamente a esta última tabla y no a las anteriores porque la interpretación en general es la misma. En función de los intervalos, lo que nosotros podemos determinar en cada una de ellas es, por ejemplo, para esta tabla, que el intervalo número 3, que abarca desde el 45 al 54, que en realidad el 54 como es un intervalo abierto hacia la derecha, no está dentro del intervalo, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene una frecuencia absoluta de 10, es decir, eso es como que en criollo aparece 10 veces en todos mis datos crudos. Después, por ejemplo, la frecuencia relativa nos dice que estos 10 datos que aparecen, esas 10 apariciones que tiene, corresponden al 13.70% de las apariciones. Y finalmente, con la columna de la frecuencia relativa acumulada, podemos decir que hasta este intervalo en particular estoy acumulando el 28.77% de las apariciones. De esta manera que podemos construir las tablas de frecuencia para una variable ordinal, para una variable discreta y también para una variable continua, en cada una de ellas teniendo en cuenta sus particularidades.